también. No se dice absoluta, hay un completo silencio. ¿Por qué? Por lo que viene a continuación. ¿Ok? Vea lo que dice Pablo. Primera de Corintios 5:12. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Y más adelante, en el capítulo 6 de Primera de Corintios, Pablo dice, eh, no les pedí que se alejaran de todos aquellos que viven en pecado, porque si fuera así, tendrían que salirse del mundo. Yo les dije que se aparten de todos aquellos que siendo cristianos, que diciéndose cristianos y están en la iglesia, aún así practican el pecado. Es decir, el celo de Pablo es para la iglesia, para los miembros, para los creyentes. ¿Ok? Entonces, por la misma boca de Pablo, por el testimonio de 1 Corintios 5:12 y por el contexto de que no se menciona a la mujer y solo al hombre, es que se puede entender que este hombre era un miembro de la iglesia, era un cristiano. Ese es el testimonio del contexto. Y luego, si usted estudia a comentaristas bastante fuertes como MacArthur, como MacDonald, eh, esos comentaristas también hacen ver que este hombre era un creyente de la iglesia. Entonces tenemos argumentos bastante fuertes para decir que este hombre sí era un creyente. Entonces, ¿cuál fue la sentencia de este cristiano? La sentencia fue dejarlo en manos de Satanás. Uf, para nuestro tiempo eso no es algo muy común. Eso es algo que, es más, ni se ve. Porque en las iglesias de hoy no se ve mucho lo que se llama la disciplina bíblica. Y suena hasta feo y hasta fuerte decirlo. Hay muchas personas que están en la iglesia, que han dado testimonio de que son cristianos y qué sé yo, caen en pecado y continúan ministrando, continúan en un altar, continúan predicando y continúan con su pecado. Usted tal vez dirá, bueno, pero a veces es que los líderes no se dan cuenta. Lamentablemente, muchas veces hay evidencias y los líderes se dan cuenta y hay testimonio de personas del mundo o otros cristianos que participaron en ese pecado con ese líder y aún con toda esa evidencia, lamentablemente no se hace nada. ¿Por qué? Porque en nombre del amor no se practica la famosa disciplina bíblica que es bíblica, ¿verdad? Y todo eso es en nombre del amor, porque hemos tergiversado bastante lo que es el asunto del amor y permitimos el pecado, como estaba pasando aquí. Entonces, eh, la sentencia para este cristiano fue dejarlo en manos de Satanás, es decir, que los demonios tuvieran potestad sobre él para hacer con él casi cualquier cosa. Vea que ahí dice, entrégueselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. En la Reina Valera 60 dice para destrucción de su carne, es decir, que se le expulsa para que Satanás tenga el poder de operar en su cuerpo. ¿Ok? Y hacer cualquier cosa en su cuerpo. Ahora bien, vemos que aquí hay permisos y límites que se les da a Satanás con respecto a este hombre. ¿Ok? Por ejemplo, dice, su naturaleza pecaminosa sea destruida. En la Reina Valera 60 dice la carne, para destrucción de la carne. ¿Qué significa esto? Eso significa de aflicciones físicas a nivel de su cuerpo. Se le da potestad a los demonios de operar a nivel del cuerpo. Se le da potestad a Satanás de que trabaje en ese cuerpo. Y créame, Satanás puede afectar el cuerpo desde afuera y desde adentro. Eso es la potestad que se le está dando a los demonios para que opere en este hombre. Pero ¿qué más se nos dice? Esa es la potestad o el permiso que se le está dando. Pero ¿cuál es el límite que se le está dando? Para que sea salvo. En la Reina Valera 60 dice para salvación de su espíritu. Es decir, que Satanás no puede matarlo. Se le da un límite.
Y pues este caso, si ustedes se acuerdan, es muy similar al caso de Job, ¿verdad? Esto nos está mostrando que este acto contra este hombre es un acto disciplinario, no destructivo, disciplinario. Y la disciplina se le aplica a los hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 6 en adelante, a Proverbios 3 y otras partes que ahorita no me acuerdo, dice que Dios al que ama disciplina, como un padre a su hijo quien quiere. Los del mundo no son disciplinados, son castigados, porque van a tener un juicio al final de los tiempos, el juicio del gran trono blanco. Los cristianos sí son disciplinados, porque ellos no van a ser juzgados al final del tiempo. Ellos van a tener un juicio de obras que se llama el Tribunal de Cristo. No es un juicio de condenación. Les recomiendo ver el curso que llevamos de escatología, donde tocamos este tema que se llama el Bema, la clase del Bema, que es el Tribunal de Cristo. Ahí van los creyentes, no para destrucción, no es un juicio de destrucción, es de obras. Y los cristianos son disciplinados, no castigados para destrucción, sino disciplinados para edificación. Y un texto que nos respalda es, si usted puede acompañarme, ese no viene en el documento, es Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Acompáñenme al versículo 20, 27. Primera de Corintios 11, 27. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Primera de Corintios 11, 27. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Póngale atención a los versículos que siguen. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, es decir, para ver si no está en un pecado consciente. Versículo 29. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. ¿Cómo es este tipo de juicio? Veamos el versículo 30. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Vea el 31. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Pero vea lo que sigue. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, entiéndase, disciplina, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Entonces, ahí se nos está mostrando que hay disciplina y hay condenación. La disciplina busca nuestro arrepentimiento. La condenación es para destrucción, para los que van al lago de fuego y azufre, los que no son cristianos. Hay grados de disciplina. ¿Cuáles grados nos muestra esta palabra? Versículo 30. Debilidad física o espiritual. Enfermedad. Y el último grado es muerte. Son los 3 grados de disciplina. Y según a la luz de 1 Corintios 5, Satanás entra en juego en estos grados de disciplina porque lo que Dios hace es que retrae su cobertura para que el enemigo pueda operar. Porque Dios no se complace, dice que todas las cosas buenas proceden de Dios, del Padre de las luces. No es la voluntad de Dios enfermar a sus hijos. No, Él permite, retrayendo su cobertura para que Satanás pueda operar, pero no buscando la destrucción, sino buscando el arrepentimiento, para que por medio de una enfermedad que Dios permite, no que Él envía, Él permite, por medio de una debilidad o inclusive estar al punto de la muerte, buscar nuestro arrepentimiento,
porque somos hijos. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas de muchas personas que murieron aparentemente en pecado. Y he escuchado testimonios que muchos de ellos, por personas que llegaron presenciales ahí, que sabían que ellos estuvieron en la iglesia, profesaron a Jesús, luego anduvieron en pecado, que tuvieron accidentes y llegan familiares y dice, ellos, porque he escuchado 2 o 3 personas, no murieron instantáneamente, tuvieron un tiempo y en ese tiempo hablaron con el Señor. Dios en su misericordia permite a veces la muerte, pero antes de muerte les da un tiempo a fin de que su alma sea salva. Esto se llama una acción disciplinaria de Dios. Yo sé, repito, que no estamos muy acostumbrados a escuchar esto, pero ahí está, es bíblico. Se llama acción disciplinaria de Dios. Dios lo permite porque nos ama, porque nos ama. Y el texto que ya les dije, no sé si lo vieron o lo buscaron, de Hebreos capítulo 12, del versículo 6, dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. El versículo anterior dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento que con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomen a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Hebreos 12:6, Hebreos 12:7. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios nos trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? ¿Le han pegado a usted alguna vez cuando fue niño? A mí sí. Y dolía, sí. Y lloraba uno, sí. Y padres me han contado, a mí me duele tanto, pero tengo que hacerlo. Y saben que les duele, a uno le duele, pero ¿qué hay detrás de eso? Lo que hay es amor. Bueno, Dios no es diferente. Versículo 8. Si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que hay acciones disciplinarias de Dios que Él permite, y en este caso, entre sus acciones disciplinarias, Él puede permitir que se retraiga su cobertura y Satanás o los demonios puedan operar sobre una persona, hijo suyo. ¿Con qué fin? Con el fin de buscar su salvación. Cuando se refiere a salvación, no está diciendo que porque no era salvo, se está refiriendo a que la salvación se puede ver desde varias etapas. Una es la salvación inmediata de nuestra alma, en el momento en que nacimos de nuevo, nuestro espíritu. Y la Biblia habla de una salvación final. Esa salvación final se refiere al momento ya de nuestra glorificación, cuando se nos sean dados cuerpos de gloria. Esa es la salvación final, donde ya no estamos más sujetos a la carne, a sufrimientos de este mundo, porque ahorita usted y yo, por la fe en Cristo Jesús, lo que hemos nacido de nuevo, sabemos que ya somos salvos. Si morimos ahorita, vamos para el cielo. Pero vivimos en este cuerpo, tenemos aflicciones, tenemos luchas. Bueno, la salvación final es cuando ya seamos libres de este cuerpo de carne que nos esclaviza y nos mantiene en un mundo de tentación. Entonces, fuimos salvos, pero aún seremos salvos. Ok, ya nacimos de nuevo y si morimos vamos con el Señor, pero un día vamos a ser redimidos en nuestros cuerpos y se nos da cuerpos glorificados para vivir por siempre con el Señor y es ahí donde se da la salvación final. En a eso se refiere cuando dice a fin de que sea salvo. Es una acción disciplinaria para que reconozca su pecado, porque el pecado, mis hermanos, puede hacer que una persona se endurezca. ¿Qué era lo que pasaba con la gente de Corinto? Que Pablo mismo lo dice en capítulos anteriores. Dice, ustedes son carnales.
En el capítulo 3, capítulo 4, ustedes son carnales, hay contiendas, hay disensiones entre ustedes. Ustedes son carnales, practican cosas de pecado, porque había una creencia entre los corintios que era de los gnósticos, que se llamaba el dualismo, que decía que el espíritu era el bueno, pero el cuerpo era malo, y como el cuerpo era malo, no importa lo que hiciéramos con él. Podríamos pecar, podríamos fornicar, podríamos tomar, podríamos hacer lo que nos diera la gana, de por sí el cuerpo es malo y se lo van a comer los gusanos, lo que importa es el espíritu, decían. Y esa doctrina entró a la iglesia porque entraron gnósticos a la iglesia que maquillaron el cristianismo y los corintios empezaron a abrazar eso, entonces ellos creían que no importa si uno fornica, por eso en el capítulo 6 usted ve que Pablo dice, no señor, el cuerpo no fue hecho para la fornicación, el cuerpo fue hecho para el Señor y los reprende. Entonces, ellos vivían en un grado, siendo cristianos, vivían en un grado de carnalidad, que eso es otra cosa. Uno puede ser cristiano y puede ser carnal. ¿Qué significa? Significa que no vivo en obediencia completa a la palabra de Dios, aunque ya he nacido de nuevo. Son esos cristianos que usted ve, que son cristianos, sí, pero que son unos enojones, que aún se les salen malas palabras, que son mentirosos, pero son cristianos. Jonathan, pero ¿cómo puede ser cristiano? Sí, la Biblia lo enseña, de personas que nacen de nuevo y por no vivir en sometimiento a la palabra de Dios no crecen, no maduran y todavía conservan cosas de su vieja naturaleza, pero ya son nacidos de nuevo. Por eso hay un día del tribunal de Cristo donde el Señor nos va a juzgar para ver cómo vivimos mientras estábamos en este cuerpo, para ver si vivíamos en obediencia, dando fruto. Cristianos carnales, este era un cristiano carnal, había muchos cristianos carnales. Vean si eran tan carnales los corintios que tenían a ese tipo, cristiano también, que tenía relaciones sexuales con su madrastra y no hacían nada al respecto. Pablo los reprende en los primeros versículos de 1 Corintios 5 y les dice, y ustedes están muy orgullosos. ¿Por qué permiten eso? ¿Por qué lo permitían? Porque, ¿qué importa? Por sí, el cuerpo es malo, no importa. Vivía en un grado de carnalidad. Cuando uno es cristiano y vive un grado de carnalidad, uno se vuelve insensible a ciertas prácticas de pecado y las permite, se vuelve insensible y las practica. Hay gente que practica la mentira siendo cristiana y lo ve como normal, pero es cristiano, pero es carnal, se insensibilizó a la mentira, al chisme, a la inmoralidad, a la crítica, al enojo. Y dice, yo soy así de por sí. Eso es un cristiano carnal. Cuando practicamos un pecado nos volvemos insensibles a él. Hay cristianos que son nacidos de nuevo, que aman al Señor y se masturban y ven pornografía. Hay cristianos que son nacidos de nuevo y que todavía viven en prácticas homosexuales, aunque tienen una lucha, lo practican, pero son cristianos. El pecado nos va cauterizando. Es ahí donde mi Dios, su Dios, nuestro Padre, no puede pasar por alto y es cuando entra la disciplina. Y en brujerías. Ahí es donde Dios disciplina a sus hijos. Para que no sean condenados con el mundo, Él los disciplina. Según vimos en 1 Corintios 11 y según vemos en este caso que estamos estudiando, Él permite acciones disciplinarias. Tenemos que tener cuidado con esto también porque muchas veces somos muy prontos a juzgar y vemos que alguien está pasando algo y lo primero que pensamos es, seguro está en pecado y Dios lo está disciplinando. Tengamos cuidado con eso, porque usted y yo no somos enviados no somos jueces, no somos jueces, ¿ok? Ya si es un familiar suyo, un hijo suyo, usted tiene autoridad sobre él, entonces usted lo redarguye, le habla, sí, pero a veces andamos por la vida juzgando a todo el mundo. Que aquella persona se quedó sin trabajo, seguro está en pecado. Que aquella persona tuvo un accidente, seguro está en pecado. Dios lo está disciplinando. Cuidado, cuidado, porque eso no nos corresponde a usted y a mí. Ahora, cuando yo estoy en el liderazgo y tengo autoridad sobre personas y hay personas en el liderazgo y está en un pecado, ahí sí me corresponde, con amor y conforme a la palabra, establecer disciplina,
pero es para restauración. ¿Por qué? Porque es como un papá. Ve a un hijo que estaba pecando o está haciendo algo, lo tiene que disciplinar. Pero al otro, al hijo del otro, de no, le tocará al otro, ¿cierto? Ahora, entonces lo que Dios está haciendo acá o lo que está permitiendo es una acción disciplinaria en contra de este individuo que estaba en un pecado abierto. Y entonces se emite una acción disciplinaria contra él con el fin de buscar su restauración. ¿Ok? Eso es lo que nos está enseñando. Vamos a ver. Ok. Les decía que hay un paralelo con Job. En el caso de Job fue un acto soberano de Dios, no fue una acción disciplinaria porque él no estaba en pecado, pero fue un acto soberano que Dios le permitió a Satanás, allá en Job capítulo 2 del versículo 6 al 7, donde nos dice que Dios le dio permiso a Satanás para que obrara en él, pero le dio un permiso y un límite. El permiso es, puedes tocar su cuerpo. Antes de eso, le permitió tocar a sus hijos, sus finanzas, sus recursos, pero después le dio permiso de tocar el cuerpo. Pero le dijo, pero no toques su vida. Es decir, le puso un límite, no lo mates. ¿Ok? Y Satanás fue y lo afligió, desde adentro y desde afuera, con pensamientos que lo torturaban, con demonios que aparecían, con visiones, con enfermedad en su cuerpo, enfermedades desde afuera y desde adentro. El diablo tuvo poder sobre Job. Y este es un caso semejante al que está pasando con este hombre de Corinto. Es una acción disciplinaria que busca llevar al hombre al arrepentimiento de su pecado y a la santificación, para que al final él no tenga de qué avergonzarse el día que el Señor Jesucristo venga o para que no muera en ese pecado. ¿Ok? Para que no muera en vergüenza. Listo, entonces. Eh, Vemos que, bueno, primera de Pedro 1:9, luego usted lo lee con tiempo, nos habla de esta salvación que tiene dos fases, la salvación de nuestra alma cuando creemos y la salvación final, que es lo que quiere decir que es nuestra redención final cuando ya seamos glorificados y sacados de este mundo. Primera de Pedro 1:9 lo enseña. Vemos que las consecuencias de un cristiano de pecar y permanecer en pecado es que Dios permite que el diablo, quien anda como león rugiente, pueda atacarlo. ¿Por qué se nos da una advertencia? Repito lo que dije al principio. La advertencia está porque hay una posibilidad de que pase. Y en este caso de este hombre, ese león rugiente que se nos llama a tener cuidado, a estar alerta, este hombre no estuvo alerta, no tuvo cuidado, traspasó la línea y entonces Satanás pudo tener permiso de devorarlo. Por así decirlo, la obediencia es un cerco de protección de Dios. Cuando nosotros salimos de ahí, nosotros mismos nos salimos de la cobertura de Dios. Él estableció límites para nuestra obediencia. Usted le dice a su hijo o a su hija, no quiero que llegue aquí después de las 10 de la noche. La hija se atrasa, llega a las 11, le pasa algo. ¿Qué es lo primero que usted le dice? Por desobediente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque traspasó las líneas que usted le estableció. Igual pasa con Dios, hay un cerco mientras estemos en obediencia. Si yo peco y permanezco en pecado, Dios permite que el diablo, quien anda con un rugiente, pueda atacar. Es decir, que este caso que acabamos de ver es un caso a nivel del cuerpo, de opresión o de obra demoníaca a nivel del cuerpo. Trabajar a nivel del cuerpo. Y el caso 2, bueno, por cuestiones de tiempo no voy a poder profundizarlo tanto, pero el caso 2 es de Ananías y Zafira. Lo vemos en Hechos 5 del 1 al 4. Y ahí vemos varias cosas importantes. También notamos que son creyentes. El juicio de ellos es más radical que el del 1 Corintios 5. Una nota importante con respecto a este hombre de 1 Corintios 5. Si usted se va a 2 Corintios capítulo 2, del versículo 5 en adelante, ahí hay un pasaje que conecta y se da a entender que este hombre regresa a la iglesia después de llevar palo. Viene triste, viene afligido, y Pablo le dice a la iglesia que lo reciba, que ya él lo perdone y que ellos también lo perdonen, para que él no muera desalentado.
y que así el enemigo no tome ventaja, y que dice que lo reciban y lo consuelen. Es decir, que él regrese y luego entra un proceso de restauración por parte de los creyentes. Y esa restauración puede llevar liberación, puede llevar consejo, puede llevar acompañamiento, porque la palabra que se usa ahí es la palabra, la misma que se utiliza para consolador, que es una obra del Espíritu Santo, que es ponerse al lado para ayudarlo. Y se les dice que se les pongan al lado de él y lo ayuden. Y eso podríamos interpretarlo como ministrarle, restaurarle, y esa administración puede llevar inclusive también hasta liberación, porque es un proceso de restauración y de sanidad. Lo puede buscar en 2 Corintios capítulo 2, versículo 4 o 5 en adelante. Ok, esa es una nota con respecto al caso anterior. Volviendo a este punto, ¿por qué decimos que Ananías y Zafira eran creyentes? Igual, también. Primero, como vimos que lo dijo Pablo en el anterior caso, la iglesia no juzga, o sea, no disciplina a los del mundo, es decir, a los inconversos. Los del mundo mienten. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Bueno, la avaricia, la mentira. Ellos le mintieron a Dios. Pregunto, ¿mienten los del mundo? Uf, constantemente. ¿Usted se imagina que Dios matara a todo el mundo porque mienta? Bueno, los del mundo, los inconversos, ellos mienten y cometen todo tipo de pecado contra Dios a cada momento, ya que ellos van a tener un día de juicio. Por eso Dios no interviene tan directamente con los del mundo, porque ellos van a tener su juicio ante el gran trono blanco si mueren sin arrepentirse. ¿Ok? Por eso la iglesia disciplina, la iglesia juzga a los miembros, o Dios juzga a sus hijos, porque los del mundo tendrán su juicio. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que fue un acto de disciplina por parte de Dios, por medio de los apóstoles, utilizando a Pedro, donde disciplinó a Ananías y Zafira. Ese hecho de disciplina nos muestra de que ellos eran creyentes. ¿Qué otra cosa nos muestra que ellos eran creyentes? Bueno, Pedro le hizo una pregunta a Ananías. La pregunta fue, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Esa pregunta es muy importante, mis hermanos. Un incrédulo no puede negarle al diablo que obre en él. Porque como hemos visto en las clases anteriores y podemos ver en Efesios 2, todo incrédulo es esclavo del diablo y hace su voluntad. Eso está en Efesios capítulo 2, del versículo 2 al 3. Es decir, que un incrédulo no puede negarse y no puede decirle al diablo, ah, no, diablo, usted no va a trabajar en mí. No, porque la Biblia enseña que los del mundo son esclavos del diablo. Entonces, teniendo ese entendimiento, si Ananías no fuera creyente, no podría negarle a Satanás que obrara en él. Pero el hecho de que Pedro le preguntara, ¿por qué permitiste? Significa que él tenía la autoridad de impedir que el diablo trabajara en él. Y eso solo lo puede hacer un cristiano nacido de nuevo. Porque la Biblia enseña que Cristo Jesús nos traspasó de las tinieblas, del reino de las tinieblas a su reino. Nos dice que nos dio a su espíritu, nos dice que nos hizo libres de la potestad del diablo. Al hacernos libres, ya el diablo no nos controla, no nos gobierna. Cuando él trae una tentación, yo tengo el poder, porque ya soy libre, de decir no. La persona que era adúltera, hablando del hombre, mujer que se le atravesara, mujer que se acostaba con él, con ella. Pero cuando ya ese hombre nace de nuevo, ahora puedo decirle a esa mujer que no, pero antes no podía. Igual la mujer que se acostaba con cuanto hombre se le apareciera, era esclava del pecado. Satanás la tenía esclava y no podía negarse al pecado. Pero esa mujer nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir en él, en ella. Ella es hecha libre de esa esclavitud y la tentación viene, se la atraviesa un hombre y ahora ella puede decirle no. Satanás la tienta, le trae recuerdos de lo que ella hacía, de cómo lo hacía, de todo, de aquí, de allá. Pero ella puede decir no. Antes no podía decir no. Pero ella puede voluntariamente, aunque puede decir no y aunque puede resistirlo, ella puede voluntariamente ceder y hacerlo, pero ya por voluntad propia, y es ahí donde cae en esclavitud. Pero el punto es
que el hecho de que Pedro le diga a Ananías, ¿por qué permitiste? Eso significa que Ananías era cristiano porque podía resistir, porque podía decirle no al diablo, y un incrédulo no puede hacer eso. ¿Ok? Por eso Pedro le reclamó y le dijo, ¿por qué permitiste? Aclarado esto, veamos qué fue lo que pasó aquí. Ananías y su esposa, como eran parte de la iglesia, ¿ok? Estaban en un mover muy bonito, la iglesia era naciente, la iglesia cada día nos enseña capítulo 3 y capítulo 4, el Señor añadía a los que iban siendo salvos. Había un ambiente muy lindo de unidad y nos dice Hechos 4:32 que todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, consideraba que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Hechos 4:34 y 35, no habían necesitado entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Es decir, había un mover tan lindo, el Espíritu Santo gobernaba la iglesia de una forma tan preciosa, había un ambiente de generosidad, de unidad, y todo el mundo empezaba a deshacerse de sus posesiones. Podemos ver ahí el caso de Bernabé, por ejemplo, que fue y agarró en sus cosas y vendió un terreno y lo llevó a los apóstoles. Entonces, estos dos se vieron movidos por ese ambiente lindo de generosidad. Van, venden una propiedad que tenían y cuando ya tienen el dinero, probablemente era mucha plata. Y ahí viene la tentación. Tenían una buena intención, se estaban dejando llevar por el mover que había, pero cuando llega el dinero a sus manos, Satanás los tienta a que se dejaran una cantidad. De todas formas, ¿quién se va a dar cuenta? Digamos un ejemplo, que eran 10 millones de colones, entonces llévele solo 5. Dígale que eso fue lo que le costó y ustedes se queden con los otros 5. ¿Para qué le van a dar todo? Esa fue la tentación que Satanás le puso. Según lo que nos dice Pedro, Ananías podía haberle dicho a Satanás, no, aléjate de mí, Satanás. Todo esto va para la obra de Dios. Él lo pudo hacer porque Pedro le dice, ¿por qué permitiste? Es decir, que él podía no permitirlo. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que ellos cedieron a la tentación y actuaron según la propuesta que les hizo Satanás. A un cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, que vive en obediencia, el diablo lo único que puede hacer es tirarle dardos, es decir, pensamientos desde afuera. Y esto nos deja una gran lección, mis hermanos, que aún en un mover muy hermoso y lleno del Espíritu Santo, el diablo puede obrar. Me contaron un testimonio de una vez que se quedó en una iglesia, varios se fueron, jóvenes y adultos y todos, se fueron a un ayuno muy lindo, se retiraron. Y sucede que iban unos novios y en medio del ayuno, consagrados, ellos tuvieron relaciones sexuales y la muchacha quedó embarazada en medio del proceso de ayuno, en medio del retiro. ¿Por qué? Porque aún el hecho de que estemos en un mover muy lindo del Espíritu Santo, aún ahí el diablo puede tentar. Él lanza dardos, ¿ok? Y eso fue lo que pasó acá. Lo tentaron. Ningún cristiano se puede negar a la tentación por más santificado que esté. El asunto fue ceder. Ese es el asunto, lo que pasó con ellos. Ellos cedieron a la tentación, actuaron según la propuesta que le hizo Satanás. Es aquí donde se nota que el diablo llenó a Ananías. La palabra que aquí se traduce como llenó, cuando Pedro le dice, ¿por qué permitiste que Satanás llenara? En otra versión dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? La palabra llenó es plerosen, es el mismo verbo que se utiliza para llenura por parte del Espíritu Santo en Hechos capítulo 4, versículo 31, donde dice, y el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es el mismo verbo. Y es la misma palabra también de Efesios 5, 18, donde dice, antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que se llena? Lo de adentro. Así como el Espíritu llenó a los creyentes, Satanás llenó a Ananías.
La parte del griego lo saqué del comentario al griego de A.T. Robertson. Si ustedes lo tienen, lo puede consultar igual. eh, Donde se nos muestra que la acción de llenar es adentro. Así como el Espíritu llenó a los creyentes, Satanás llenó a Ananías cuando este último abrió la puerta de la tentación y actuó según la tentación, es decir, pecó deliberadamente, teniendo conocimiento de causa, y decidió pecar, aceptar la propuesta de Satanás que inicialmente era externa, y al abrirse al pecado, le dio lugar para que Satanás entrara. La pregunta que surge es, ¿qué parte fue la que llenó? El versículo nos dice que llenó el corazón, lo cual significa la mente, la voluntad. Para llenar hay que entrar. Este es un caso a nivel del alma, a nivel de la mente. Alma se entiende por mente, voluntad. El primer caso nos enseña que el diablo puede entrar a nivel del cuerpo. Y este segundo caso nos dice que el diablo puede entrar a nivel de la mente, en un cristiano, porque los dos casos son cristianos. En este caso, a ver, en el caso número 1, si tomamos como referencia 1 Corintios 11, la disciplina de Dios fue a nivel del cuerpo en enfermedad. Y si tomamos este caso de que el enemigo pudo entrar a nivel del alma, la disciplina que Dios permitió, según 1 Corintios 11, fue a nivel de muerte. Es decir, Dios los mató como disciplina. Qué fuerte, pero ahí está. En el caso 1, el pecado llevó a que Satanás pudiera acceder a nivel del cuerpo. Y en el caso segundo, a nivel de la mente. Entonces, según vemos o según hemos visto hasta aquí, la liberación es una forma de sanidad que trae alivio o libertad de alguna clase de aflicción, ya sea a nivel del cuerpo o del alma, cuyo origen o causante no es natural, sino de origen demoníaco. ¿Ok? A eso se le conoce como libertad. Es tener algo, un padecimiento, una circunstancia, sea física, sea a nivel de la mente, que ya vimos que son las dos partes que el diablo puede llegar, y no tener tranquilidad, no tener paz. Y la fuente es demoníaca. Hay enfermedades naturales, físicas, pero hay otras que son demoníacas. Hay cosas a nivel de la mente que son por desórdenes eh, de sustancias químicas y demás, pero hay otras que es por causa demoníaca. Y la liberación entonces es traer libertad, quitar aquella obra demoníaca para que la persona sea libre. A esto le llamamos liberación. Hemos visto que la práctica consciente de algún pecado abre la puerta para que algún demonio pueda acceder a nuestro ser, para afligirnos, aun si somos cristianos. Tenemos en la Biblia un caso de un gran hombre que Dios o de Dios, que por causa del orgullo Satanás tuvo acceso a él para afligirlo. En este caso fue por permiso de Dios. Y es el caso de Pablo, el gran apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaran desmedidamente, dice la Reina Valera 60, la Nueva Traducción Viviente dice, para impedir que me volviera orgulloso, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. En la Nueva Traducción Viviente dice, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Este hombre es Pablo, el apóstol, quien experimentó el ser afligido por un demonio. Ahora, el caso de Pablo es un caso muy especial. ¿Por qué? Porque él fue al tercer cielo. Yo creo que aquí ninguno de nosotros hemos ido. Y recibió tanta revelación que eso lo tentaba a sentirse mayor que otros y a enorgullecerse. Y por esa causa fue que Dios permitió que el enemigo pudiera oprimir, en este caso, a Pablo. ¿Ok? ¿En dónde? En su carne. Aquí los comentaristas están divididos. Uno dice que la aflicción consistía en toda la revuelta que había a donde él llevaba o a donde él llegaba.
Donde él había revuelta. Entonces, que era un espíritu inmundo que ocasionaba la revuelta. Pero tres y cuatro comentaristas, de los cuatro que leí, solo uno dice eso y los demás están de acuerdo en que esta fue una aflicción a nivel de su cuerpo. No se sabe qué. Algunos creen que era a nivel de su vista, otros creen que era debilidad física, no se sabe qué, pero la mayoría de comentaristas están de acuerdo en que era algo a nivel de su cuerpo, que Dios permitió que un espíritu inmundo lo afligiera. ¿Ok?